Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de SOS Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana, les agradezco que me acompañen en unos minutos más en los que vamos a hablar y dedicarnos un tiempo de autorreflexión y de tiempo de calidad para nosotros mismos, que esperemos sea también de mucha conciencia para avanzar en el autoconocimiento y pues hacer conciencia de cómo nos estamos relacionando en nuestro entorno. Esta tarde quiero dar la bienvenida y agradecer el tiempo y conocimientos que nos ofrecerá Sandra Nigeria Rivera Estrada, quien es licenciada en Psicología y también licenciada en Derecho. Sandra Nigeria, ¿cómo te gusta más que te digan, Sandra o Nigeria? Los dos nombres. ¿Los dos? Es raro, pero los dos nombres me gustan. Muy original el de Nigeria, el de ¿verdad? Nigeria, mis papás me pusieron Nigeria en forma de protesta en contra del racismo. Órale, y lo llevaste en tu vida porque eres activista y llevas mucho también en lo de derechos humanos. Me gusta. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos, contrario. Nigeria. Es un gusto, también debo decir que has estado como parte de la función pública en varios cargos, así que lo hace todavía más nutrido de lo que vamos a platicar esta tarde. Quédese, se lo recomiendo, es un tema muy interesante. Si no le embona y conoce a alguien que sí, compártalo, porque vamos a estar hablando acerca de la separación o divorcio, sí de una pareja, más no de hijas o hijos, que muchas veces ocurre, ¿no? Te separas, te divorcias, terminas peleado, agarrado del cabello y te quieres olvidar de todo con todo y eso que tú procreaste. Así es muy lamentable porque hemos visto, actualmente es un tema social de complejidad, donde papá y mamá de pronto empezamos a pensar únicamente en nosotros. Y los hijos, que en su momento fueron un proyecto de vida, concebidos con gran amor y demás, los dejamos en un segundo o hasta un tercer término. Entonces, es un tema muy interesante, te agradezco inmensamente la invitación y la confianza, pero hay que abordar este tema, empezar a clarificar, hacer saber que los adultos tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la paternidad o maternidad, que tenemos que asumir con madurez lo que viene. Si es un divorcio, llegar a los mejores términos y bueno, iremos platicando. Así es, vamos a desmenuzar ese tema porque vamos a iniciar comentando cómo afrontan, Nigeria, las niñas o niños o adolescentes incluso la separación de papás. Bueno, es un tema complejo porque quienes los llevamos a socializar somos papá y mamá. Cuando un bebé nace, nosotros les enseñamos absolutamente todo. Les enseñamos, los estimulamos con amor o a veces también con desamor, pero todo eso ellos van haciendo van dando esa información a sus neuronas, a su cerebro. Son esponjitas literalmente, bueno, no son esponjas, son personas, pero su cerebro está nuevo totalmente cuando llegan a la vida, cuando nacen. Entonces, son nosotros, papá y mamá, somos su primer contacto con el mundo. Es tan interesante que podemos ir conformando la personalidad de un niño en los 6 primeros años de edad. Son fundamentales. Hay autores que mencionan hasta los 11 años de edad, que empieza la adolescencia. Entonces, tenemos que entender que los niños también tienen que ver con un tema cultural, donde lo tengo que mencionar, es un sistema patriarcal que ha imperado siglo tras siglo, y en nuestra cultura de México siempre hemos considerado al patriarca que es el que no cría, ¿no?, a los hijos. Hoy hemos visto que poco a poco van más hombres también entrándole a la paternidad, porque no es nada más ya un tema de mamás, no es un tema solo de maternidad. Entonces, la figura varonil o la figura masculina en cuanto a papá es muy importante para los hijos, no importa si se es hijo o hija, ¿no? Entonces, ambos padres van a dejar huella en sus hijos, en la formación, y los niños ven a sus padres como héroes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son quienes los protegen, quienes les dicen lo que es correcto, lo que no es correcto, los apapachan cuando sufren, los cuidan cuando están enfermos. Entonces, como van construyendo este vínculo afectivo, en el momento en que llega un divorcio, para ellos es
viene el mundo encima. Uh-huh. No lo comprenden el por qué tienen que estar a veces pensando en con quién van a estar, con mamá o si van a estar con papá. Ellos quieren a papá y a mamá. Uh-huh. Independientemente si papá o mamá ha sido maltratador o no. ¿Sí me explico? Porque no siempre papá y mamá estamos en nuestra plenitud de la salud mental y ejercemos violencia, a veces sin ánimo de afectar, pero todo eso informa o nutre la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando llega una separación, también tiene mucho que ver en la etapa de desarrollo que se encuentra un niño, pero viene el mundo encima. ¿Qué sería lo ideal? Pues sería que el hogar no se moviera para ellos, sino que papá o mamá se movieran, ¿no? Ok. Uh-huh. Sino al revés pasa, ¿no? Es decir, están en casa uh-huh. de papá. Cuando hay una casa con papá, por ejemplo, o van a la casa de los abuelos maternos o paternos, cuando le toca el cuidado a papá o a mamá y viceversa. Entonces los niños de pronto se ven envueltos en que no tienen un espacio propio. Su casa tenían un cuartito, a lo mejor compartían con los demás hermanos, pero cuando van a casa de los abuelos a veces duermen en un sillón. Todo va en función a que ya te toca, alista tu mochila, porque ya te toca ir con tu mamá, y luego les toca ver las peleas. Me lo trajiste enfermo, mira, no estás aseado, ¿dónde está su ropa? Le perdiste los zapatos. Un sinfín de peleas que verdaderamente somos los adultos quienes tendríamos que aprender a negociar, a entendernos, a abrir el entendimiento, porque no es posible que no pensemos en nuestros hijos. Es cierta la frase de si mamá o papá son felices, los hijos los van a hacer, porque a lo que voy es cuando vives en un hogar o en un matrimonio o unión, en caso de que no haya como tal un papel, cuando vives en esas circunstancias y hay violencia y hay agresión y el ambiente es tan tóxico, salir de ahí sí da un respiro a las niñas y niños, ¿no? A lo que voy es que no siempre la familia funciona junta. Así es. De pronto también romantizamos la felicidad, ¿no? Uh-huh. Hay estas frases muy comunes que encontramos en las redes sociales donde dicen, tú vienes a este mundo a ser feliz. No es así. O sea, el ser humano está constituido con diversas emociones, como el enojo, la ira, la pasión, la tristeza, la alegría, la felicidad. Pero como nos da tanto miedo hacer contacto con esas emociones que a veces lastiman o nos lastiman, entonces las queremos evitar y ¿qué hacemos? Pues nos convertimos en una olla de presión que va a salir la ira en el peor momento y de la peor forma. Entonces, es mejor, primero, papás, mamás que nos escuchan, yo lo comentaba en algún programa que coincidimos, sí. Que antes nuestros papás no tenían la posibilidad de ir al psicólogo. O sea, no existía ni escuela para padres, ni existía esto de la crianza positiva, de la disciplina positiva, para nada. Hoy hay un sinfín de bibliografía y si no les gusta leer, bueno, busquen en redes sociales, se van a encontrar al menos con una psicóloga o psicólogo que va a hablar de crianza positiva. ¿Por qué hablo de esto? Porque no podemos seguir culpando a los adultos, que ya ahora somos papás o mamás, a que mi papá me dio con la chancla, mi papá me daba con el cinturonazo o mi mamá me daba con la varita en las corvas, y bueno, pues así me toca criar a mis hijos. Y dicen de pronto, o decimos, pero si a mí me trataron así y soy normal. Bueno, yo diría... Define normal. Define normal, sí. Así es, define normal, y también pregúntate qué hubiera hecho más si no hubiera tenido ese tipo de crianza. Además, siempre nos fijamos en lo violento físicamente, pero la parte emocional y verbal, esa duele muchísimo y se queda en la psique, o por decir, en el corazón de un niño o de una niña. Entonces, lo que no se ve a veces genera más dolor y un trauma mayor en la adultez. Entonces, sí, mi mamá me dio la chancla, pero también todo el tiempo me dijo que era tonta, que no entendía las matemáticas o que no era capaz de aprender absolutamente nada. Y todo eso lo llevamos a la adultez. Entonces, ¿qué tan normal, verdaderamente lo digo entre comillas, somos? Pero ¿qué nos asusta ir a terapia? El encontrar que a lo mejor no soy capaz de poder revisar lo que hay en mi interior para poder hacer cambios.
Porque también hay una frase muy común que decimos, yo no voy a ser como mi mamá cuando éramos jóvenes, yo no voy a ser como mi mamá, las niñas y los niños decían también, yo no voy a ser como mi papá. Y cuando menos te lo esperas, dices, ¿qué me pasó? Igual. Así usas las mismas frases. De pronto, cuando te cae el 20, que es un término muy común en psicología, caer el 20 quiere decir que te das cuenta que te cae un insight, es decir, hay una claridad en tu pensamiento y entonces dices, esta frase me la decía mi mamá cuando me regañaba y la estoy usando igual con mis hijos. Entonces, es el momento de buscar apoyo. De buscar, por ejemplo, está el Instituto de la Familia, donde hay terapeutas familiares, o no necesariamente el Instituto de la Familia, está también la Facultad de Trabajo Social, donde se pueden acercar cuando les caiga el 20 así, oiga, no, ¿sabe qué? Yo siempre dije que no quería ser como mi mamá y estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Hay que empezar a revisar esos patrones de los cuales aprendimos y abriendo el entendimiento, la conciencia, entonces podremos hacer una forma diferente de crianza donde no tengamos que usar la violencia. En el caso, y no voy a decir en el mejor de los casos, porque yo soy de la idea de qué bueno cuando las familias se consolidan. Sí. Es un bonito núcleo que nos da cada uno un refugio. Qué bueno esas familias que sí están unidas. Pero en el caso en que no, y que no, el ambiente no, la verdad no es saludable para nadie, pues ahora sí que mejor sería tomar una decisión con madurez y decir, oye, hacemos buen equipo como mamá y como papá, como pareja tal vez no funcionamos. Así y eso pues nos impide vivir juntos y llevar una vida, unos proyectos unidos. Ok, decidamos separarnos. El mejor de los casos y escenarios sería ese, que haya una madurez de como equipo de papá y mamá lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa cuando después de una separación, porque puede haber muchos motivos de separación, incluso que la infidelidad, que los pleitos, que la violencia, y después de dejarse empieza una guerra campal, de quién va a poder más, yo te voy a destruir, no me gustó que me dejaras, me dejaste pero por alguien, y muchas veces los niños, niñas, los hijos son usados como las armas en contra del otro. A mí la verdad es que me da mucha pena cuando veo esos casos porque me gustaría estrujar de pronto a los adultos y decirles, hey, no, tu hija, tu hijo no tiene por qué ser la forma en la que vas a herir al otro. Y qué mal también que estés buscando herirlo, porque a final de cuentas es una parte importante para tu hijo, para quien más amas. ¿Cómo evitar eso? Que los hijos sean usados como el arma contra... O si no son usados, en el pleito en el que nos embarcamos, pues dejamos a los hijos de lado. Y si ya comiste, pues yo no sé, yo estoy acá peleándome, si ya... O sea, dejamos desatendido todo. Mencionaste en un principio de esto que me comentas, siempre el ideal va a ser que un niño crezca o una niña crezca en una familia. Independientemente que pensemos inmediatamente en nuestra mente que es una familia tradicionalmente constituida. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero siempre es importante que crezca en una familia. De hecho, es un derecho humano de los niños y de las niñas crecer en una familia. Y le sumamos familia sana y saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, hace un momento decía, es el núcleo, es el home, es el donde es tu lugar seguro. Tendría que ser un lugar seguro. Bueno, es que si reconceptualizamos cuando viene un niño a la vida, es tan maravilloso, es como, bueno, perdón por el ejemplo, pero empezamos a plantar una plantita y le damos todo el aprecio, el cariño, y nos maravilla cuando la vemos florecer o qué sé yo. Eso mismo pasa con una vida humana, con un niño. Nos sorprende cuando brinca y luego se emociona o dice, yo ya estoy brincando y no separa sus piecitos del piso, por ejemplo, pero siente que brinca porque es un esfuerzo. De pronto pensamos que nuestros niños son adultos y queremos que sean adultos, ¿sí? Pero no entendemos, porque nos falta también leer un poquito sobre el desarrollo de los niños, su cerebro no está todavía conformado. A los 9 años todavía no hacen este proceso de análisis, de síntesis. ¿Cómo van a entender lo que está pasando si nosotros adultos, pareja, no lo entendemos? Si fue por infidelidad o fue porque terminó el amor o fue a veces no lo comprendemos. Hay que vivir por un proceso de duelo y queremos que los niños lo entiendan y no, no les podemos exigir algo que ni nosotros como adultos comprendemos. Primero, ¿qué se tendría que hacer? Cuando hay
una separación o decide un matrimonio separarse, primero lo que creo que es y que está fallando dentro también del sistema judicial, con todo respeto, no son estas juntas de aveniencia, sino que váyase a su terapia de pareja o de familia para papá y mamá y divórciense allí, en la emoción. No se divorcien primero en lo legal o en el papel. Y luego cierren el ciclo, ¿verdad? Exactamente. Porque yo les digo mucho cuando trabajo con capacitación, les digo, sobre todo con mujeres, les digo, a ver, ustedes cuando conocieron al papá de sus hijos o su esposo o su pareja actual, luego dijeron, sí, vamos a tener hijos, ya no, pues fue un momento en que se fueron conociendo, independientemente si al mes se casaron o a los 6 años, no lo sé, pero fue un proceso de conocimiento, de pelear, no pelear, de llenarse de pasión, de amor, etcétera, ¿sí? Lo mismo tiene que pasar cuando concluye una relación, es decir, vamos a separarnos, ya no te quiero ver, es por esto, por aquello, pero hacemos las cosas al revés, nos divorciamos en papel, ante la ley, pero no terminamos de divorciarnos en lo emocional. Entonces, hay que separarnos en lo emocional primero para entonces ya formalizarlo a través de un documento donde ahora sí estamos listos para sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos que nos van a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos. Muchas veces yo creo que ahí mismo se arrepienten y hasta ni se divorcian, ¿verdad? No, de hecho hay parejas que se divorcian legalmente. Y se vuelven a casar. No se casan, porque dicen, es que el problema era el matrimonio legal. Vamos a vivir juntos. Ok. ¿No? Y dices, bueno, a ver, entonces, ¿dónde está fallando la situación? ¿No? Es que la madurez con la que a veces nosotros como adultos empezamos a tener hijos siendo niños. Hay adultos o habemos adultos que seguimos siendo niños, que tenemos conductas muy infantiles. Entonces, ¿por qué quiero a usar de arma a los hijos? Pues porque quiero usar venganza, como un niño de un berrinche de 3 años, que pues no puedes a veces dialogar cuando está el pleno berrinche del niño de 3 años haciendo la berreta ahí en el piso. Tienes que esperar a darle el espacio o marcar oye, voy a esperarte a que termines de llorar para que me puedas escuchar, porque lo que estás haciendo no es correcto. Lo mismo pasa en lo adulto, pero a veces está la niña, o sea, está los cuerpos de adultos, claro, pero en el apego o en la infantilidad de la niña, donde papá a lo mejor o mamá no le dieron el afecto, el amor, lo mismo en la pareja, el esposo siendo niño, ¿cómo van a poder llegar a acuerdos? Y menos van a poder criar a niños criando niños, mentalmente hablando, a veces los adultos somos muy infantiles, entonces no podemos llegar a acuerdos si no entendemos lo que está pasando. Hablamos de las heridas. Es por eso que señalo, y bueno, es una opinión que creo que es lo más viable, primero sentarse en una terapia a decir, esto me dolió lo que hiciste, allí en ese contexto de terapia. Con un mediador, digamos, que es el psicólogo en ese caso. Puede ser también, hay, por ejemplo, en el Centro de Justicia Alternativa, hay mediadores profesionales donde les ayudan a llegar a acuerdos para que tengan un divorcio, pero volvemos a lo legal. Acá la parte es lo emocional también, o sea, siéntense con un terapeuta de pareja o un terapeuta de familia, donde en un contexto de confidencialidad, donde ambos tienen el mismo peso, no es uno más que el otro, puedan ahí desbaratarse, decirse en 1 hora, hora y media, salgan y entonces el proceso vaya caminando para que entonces ahora sí, oye, ¿sabes qué? Juan, ya nos dimos cuenta que no podemos vivir juntos, yo estoy tranquila con lo que estamos viviendo, tú también, no, yo también, ahora sí estamos listos para divorciarnos y llegar a un acuerdo donde no nos lo imponga un juez, sino nosotros como papás de nuestros hijos, lleguemos a un acuerdo válido para nosotros y para nuestros hijos, y que ya nada más el juez le dé el sustento legal, ¿verdad? Siempre y cuando pues revisen que está dentro de la legalidad. Oye, esa idea me gusta mucho porque eso que planteas, muchas veces cuando se da la separación, ya sea la mujer o el hombre, se quedan con ganas de decirle al otro el por qué. Sí. ¿Cuántas veces se quedan con esas ganas? Y ¿sabes qué pasa? Que muchos o muchas luego le dicen sus verdades, pero al niño, tu papá es un tal. Tu mamá es una tal. No se lo diga al niño ni a la niña. Qué bueno sería eso, precisamente que, órale, en 1 hora nos vamos a decir el por qué se está terminando y al final hacemos las paces porque de todas formas nos vamos a seguir viendo, que sería lo ideal. Sí. Pero
lamentablemente con la separación y el divorcio muchas madres o padres se van, se alejan de hijos. Y aquí voy al otro punto. Sí. ¿Qué pasa con papás y mamás ausentes? Y voy a ser aquí equitativa en el término, aunque sí es mucho más común que sean los papás quienes se van. Es la realidad. O sea, hay muchas mujeres jefas de familia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se motivan? Yo no asimilo irme de la vida de mi hijo y no logro comprender cómo alguien toma esa decisión. Bueno, supongo que no es una situación sencilla, pero lo dices bien, es más cargado al lado de los hombres. Y tampoco me voy a ir al lado feminista ni nada, soy feminista, pero bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que los niños y las niñas tienen que ser prioridad, ¿sí? Siempre. Entonces, culturalmente, y sí, es un sistema patriarcal donde si nos vamos a cómo nos enseñaron, bueno, yo tengo 44 y a mí me enseñaron tener una niña desde el principio, una muñequita que yo tenía que criar, la comidita, la carriola. No tuve hermanos, pero tenía primos y siempre eran los carritos, no sé, la maquinaria pesada y todo esto, siempre pensando ellos en ellos mismos. O sea, la forma de la crianza era, tú eres niño varón y tú ves por ti, ¿no? Y a nosotras siempre nos enseñaron a que teníamos que dar el amor a 1, 2, 3, 4 muñecas, ¿sí? Y atender, a cuidar. Sí. Entonces, por eso es que vemos en estos presentes o en estos tiempos aún que es más fácil para papá irse. ¿Por qué? Pues porque culturalmente así nos enseñaron. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir cambiando la narrativa, nos urge. Hay muchas personas que me han dicho, es que son culpables las mujeres de toda esta situación de la drogadicción que hay en la juventud y todos estos problemas en los jóvenes porque querían la liberación femenina. Les dije, bueno, para nosotros desde hace 2 siglos era necesario primero saber las mujeres qué capacidades teníamos, porque nos veían como seres que no teníamos inteligencia. Entonces, hoy en este presente sabemos que podemos hacer todo, que no tenemos límites. Pero a ustedes los hombres les ha faltado esto que es fundamental para la crianza, la paternidad. El feminismo ha ganado en México grandes avances porque busca la igualdad entre hombres y mujeres. En México se ha logrado permisos parentales cuando nace es decir, permisos de paternidad para los papás, para los varones, cuando nace su hijo. Sí. ¿Por qué? Porque está comprobado que es bien importante que esté desde el primer día que nace su hijo para ir generando el vínculo entre papá e hijo, que siempre por cultura lo teníamos las mamás. Claro que es bien importante que estemos porque amamantamos, sí. Pero el vínculo de papá, que empiece a cargar, que empiece a entender que llora las necesidades del otro, las necesidades afectivas de sus hijos, eso no lo han vivido ellos, porque siempre han pensado en ellos mismos. Ojo, no les estoy criticando, estoy hablando de lo que es necesario empezar a entender cambios en nuestra manera de pensar, independientemente seamos mamá o papá, ¿sí? Y ver la maravillosa posibilidad de dejar en nuestros hijos huella de amor, ¿sí? Eso no tiene que ver con que eres de un género o del otro, o sexo de uno o del otro. El poder tú dar amor al otro es impresionante, no hay valor en eso, nada te lo limita. Perdón, a lo mejor suena muy romántica, pero es real, de eso se nutre el ser humano también. Entonces, el vínculo afectivo es bien importante. También tienen ya guarderías. Ellos, independientemente de que su esposa sea trabajadora, ellos pueden meter, inscribir a sus hijos a alguna guardería. Hoy a mí me da mucho gusto ver a papás que están muy involucrados en la crianza de sus hijos, que los llevan, les cambian el pañal, ven la leche, ven sus medicamentos. Eso es bien interesante. Sí. ¿Por qué? Porque ya hoy un hogar no se puede conceptualizar solo con un proveedor. Tenemos que estar 2 proveedores. Exacto. Y también con la corresponsabilidad en el hogar, porque en el hogar no solo mamá sabe guisar, a veces hay hombres que guisan más fácil o mejor. Y más rico. Y más rico. Sí, la verdad. Y que también se le da, que le gusta leer los cuentos para sus hijos y que los hijos a lo mejor se sienten más entendidos con papá y que también estos roles del regaño, no siempre va a ser mamá, también es papá, porque también en la cultura, Isaura, nosotras asumíamos
la crianza totalmente, y luego llegaba papá cansado del trabajo y, le voy a dar la queja a tu papá. Entonces siempre crecimos con esa idea de que papá era el papá regañón, ofuscado, agotado, y no necesariamente es así o tiene que ser así. Entonces tenemos que aventurarnos a cambiar nuestra manera de pensar, y eso no nos lo tiene que marcar ninguna ley ni nadie. Aventurémonos, somos papás, hombres, pues entrémosle a peinar a nuestras hijas así al principio, le jalemos un poquito más el cabello, vaya el partido mal, entrémosle a entender lo que nos quieren compartir. A veces también decimos, esa canción no me gusta, tienes que quitarla. Bueno, ¿por qué le gusta? Vamos a conocer a sus artistas, los programas que ven, los libros que quieren leer o por qué no quieren leer. Entonces, tenemos que irnos involucrando papá o mamá en el conocimiento de nuestros hijos, independientemente estemos separados o no. A mí me da mucho gusto ver ese rol que ha cambiado, como tú decías, en los hombres. Efectivamente, han roto tabús también de cómo ellos culturalmente han sido educados. Ya los vemos más en la cocina, que antes, eran criticadísimos, señaladísimos. Ya los vemos mucho más relacionados a no solo el aspecto de aportar dinero para la casa, sino apoyar, porque también la crianza de hijas e hijos, pues es con responsabilidades compartidas. Así es. Efectivamente, ya mujeres salimos a trabajar y esa misma aportación económica pues nos da el derecho también de exigir apoyo en los quehaceres del hogar, ¿no? Porque hay una equidad económica, bueno, también ayúdame entonces en los quehaceres del hogar. Ahora, creo que mucho del por qué los papás, y hablando nuevamente en que es mayoría el que sucede así, se van, creo que no hemos logrado comprender tampoco como sociedad el rol tan importante que es un papá en la vida de una niña o un niño. Uh-huh. Se nos vende de pronto mucho el tema de mi mamá es mamá y papá. Digo, hacen el esfuerzo, sí, pero sinceramente dentro del corazón de un niño, una niña, porque tengo amigas, yo tengo a mis papás unidos ya pues desde que nací, ¿verdad? Obviamente, pero me ha tocado conocer amigas que tienen esa huella de abandono, porque aunque mamá se la rifó y son guerrerotas y fregonas, hay algo que sigue faltando. ¿Qué falta cuando no está papá? Bueno, cuando no está papá, hay corrientes psicológicas que marcan muy claramente qué aporta mamá a los hijos emocionalmente y qué aporta papá a los hijos. Y pues en la ausencia no va a estar esa parte, ¿no? O sea, es decir, papá, y vuelvo al tema de que cambian la narrativa también en las corrientes psicológicas. Alguien me va a regañar, pero es necesario, evoluciona la vida. Las corrientes psicológicas, las leyes cambian, entonces tenemos que ir adecuándonos. Bueno, el punto es que efectivamente, mamá, cuando yo soy jefa de familia y me dicen el Día del Padre, felicidades porque tú eres madre y padre, entonces digo, bueno, no siempre lo digo. Porque, a veces nada más gracias. Exacto, pero cuando hay confianza y demás explico, no porque yo estoy quitándole la responsabilidad al padre. El padre de mi hija tiene una obligación con ella, ¿sí? Uh-huh. Y perdón que hable del tema de mi hija, perdón, pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? Él tiene, como adulto, tiene una responsabilidad y una obligación, pero al estar ausente y no estar decidiendo formar parte de la vida de su hija, es una decisión de él, que yo no puedo asumir. Yo soy su mamá, sí, y estoy para ella al 100%, ¿sí? Pero esta parte que necesito yo hacer como jefa de familia, bueno, entender lo que ella va necesitando, porque no puedo hablar desde el día uno que nace, tu papá está ausente, ¿no? Uh-huh. Pero sí tengo que ser muy clara, por eso es importante. Yo porque soy psicóloga, sin embargo, no soy psicóloga de mi hija, ¿no? Soy su mamá y tengo que buscar apoyo o orientación para que me puedan guiar en qué puedo y en qué momento, en qué etapa del desarrollo de mi hija tengo que hablar con ella de esa ausencia, ¿sí? De pronto va a quedar esa huella, ciertamente, pero también es importante cómo manejar esa ausencia. Nosotros cometemos a veces el error, ya sea papá o mamá que está criando solo a sus hijos o hijas, en hablar mal del otro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante buscar
la crianza positiva, acercarse al terapeuta. Si no tengo dinero, hay instancias que le pueden guiar sin costo alguno. Vuelvo a repetir, el Instituto de la Familia, los DIF, tanto estatal como municipal, está la Facultad de Trabajo Social, que sí tiene un costo y se adecúan con un estudio socioeconómico. Entonces, papá que escucha, mamá que escucha, que son jefes y jefas de familia, acérquense. Tienen que manejar de una forma diferente y más positiva las ausencias de sus compañeros que ya no están, porque no es correcto decir a los hijos, hablarles mal, es que tu papá es un borracho, no es que tu mamá es una tal por cual y por eso te dejó, y también hablo a la familia extendida, ¿sí? Porque papá, a los abuelos, las abuelas, los tíos, los primos, ay, no tienes papá, no, sí tengo un papá, ¿y por qué no lo conocemos? Bueno, porque él decide no estar, pero yo tengo un padre y tengo una madre. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, porque eso le da identidad a un niño. Entonces, también socialmente somos crueles, ¿no? Sí. Y decimos, empezamos a ser irresponsables e inmaduros como adultos. Ay, es que no tiene a su papá. Y entonces el niño en la escuela, ay, es que tú no tienes papá, eres huérfana o qué sé yo. Alguien dirá, no, eso se usaba hace mucho tiempo. No, se todavía sigue ocurre. Haciendo. Y es violencia psicológica. Incluso puede considerarse discriminación. Incluso los libros de texto tendrían, de pronto, a ver, el Día del Padre, pensemos en que no todos los niños tienen a su papá presente. O el Día de la Madre, pues no todos los niños tienen a sus madres presentes. Tienen que cambiar también. Bueno, no quiero hablar de los libros de texto. No, ahorita ese tema es muy polémico. Pero tendría que cambiar, me explico, porque la realidad de muchos hogares no siempre está papá y mamá. Así es. Entonces, entendamos, y quiero hablar aquí rapidote también del tema, todos los niños y las niñas son personas y tienen derechos humanos, pero hay un derecho que los consagra más o los garantiza más, les garantiza más, que es el derecho de prioridad, que le da razón de existencia al interés superior de la niñez, ¿sí? Esto que oíamos sobre todo en la película del Titanic, los niños y las mujeres primero van a salvarlos. Claro, ¿por qué? Porque los niños tienen prioridad por sobre todo las demás personas en el mundo. Y en ese sentido tenemos que pensar también en evitar hacer violencia psicológica y verbal en contra de ellos. Oye, porque a mí me ha tocado ver a muchas parejas que luego, no te lo presto. O sea, no es como que le vas a prestar un sombrero, ¿verdad? No te lo presto porque no das pensión. Y aquí cabe recalcar que independientemente de si hay o no pensión, el niño o niña tiene derecho a estar con mamá o papá. Así que, como tú dices, hay que priorizar. Nigeria, ¿qué acuerdos se tendría que hacer para que la familia aún separada, porque a final de cuentas sigue siendo una familia, digamos, esté en armonía? Vuelvo a repetir, tienen que llegar primero para la separación, busquen una terapia, porque ahí van a poder afrontar eso que duele y tienen que sacar el dolor para poder criar objetivamente y con gran amor a sus hijos, porque el dolor no les va a permitir ver objetivamente a sus hijos. Siempre van a estar con ese estire y afloje. No sé no sé con certeza si es Australia o Suiza, manejan que cuando hay una separación de papá o mamá, el hogar de los niños es siempre, es decir, el que sale o va es papá o mamá. Los niños no se van a la casa de los abuelos, etcétera, no. Su casa es de ellos, de los niños, y el fin de semana le toca estar a mamá, pues se queda mamá ahí. Y el lunes se va a su casa y llega papá a hacerse cargo toda la semana. Me suena más complicado, aunque sí conozco personas que eso hacen, ¿eh? Claro, porque nuestra cultura no está en esa apertura. México estamos todavía, ¿cómo crees? Va a llegar el otro a tu casa. También aquí hay una película que, si me permites, recomiéndala. Es viejita, pero por ahí la tienen que encontrar, se llama Comprométete. Es española, no me acuerdo el productor ni director, pero habla precisamente de eso. Es un matrimonio que está en la iglesia y el sacerdote no es católica, o sea, no se friquen en esa parte, no, digo, está bien si es católica o no, pero lo que dice el sacerdote en la homilía cuando está a punto de casar a este matrimonio, a esta pareja, les empieza a decir a los invitados, invitadas, les dice, a ver, ¿se van a comprometer a que esta pareja llegue a buenos términos hasta el fin de la muerte? ¿Con hijos o sin hijos? Y si no, retírense y se quedan solos.
¿Por qué? Porque también influye mucho, Isaura, la opinión. Ay, es que mira a tu esposa cómo trae a esos niños, no les da bien el medicamento, no les hace bien la comida. Y mira, tu esposo es un holgazante, debiste de haber casado. Y todas esas opiniones las cargamos también. Y cuando estamos divorciados, además súmale a los abogados, que de pronto, obviamente buscan en el combate legal y ganar para su cliente. Sí. Pero el que menos... en el que menos piensa o en los que menos se piensa es en los niños y en las niñas. Sí. Si pensáramos más en ellos y en ellas, crecerían niños con menos depresión, con menos ansiedad, con menos miedo a ser abandonados, y obviamente tendríamos adultos más sanos y más sanos, hablando en salud mental. Y diste en el clavo, porque precisamente en esos tiempos en los que ha aumentado la depresión, la ansiedad, y sobre todo en casos infantiles, están muchos, no voy a decir que la mayoría porque es multifactorial, pero muchos están relacionados a la desintegración familiar, precisamente porque no sabemos cómo manejarlo, porque se nos hace fácil de pronto apartarnos y decir, bueno, ahí tiene a su mamá, él lo va a criar, la va a criar, pero le haces falta. Le haces falta y ojalá que logremos entender y sobre todo dejar a niñas, niños al margen de los problemas de adultos. Lo ha dicho Nigeria muy bien. Si ustedes ya les cayó el clic aquí en este momento, pero notan que no están teniendo la conducta adecuada, a lo mejor en esa madurez, busquen ayuda. Sanen lo que tengan que sanar, no se desquiten con niñas, niños. Hablen mejor con su psicóloga o psicólogo de lo mal que les cae el ex, pero háganlo con el respeto. Sigue siendo el papá o mamá de sus hijos. Así es. Y si algo bueno les dejó, es esos niños, ¿no? Así es. Y compartieron, en un momento construyeron un proyecto de vida que involucraba a sus hijos. También es para mí uso este ejemplo, si me lo permites rápidamente. Sí. Piensen en que si ustedes conducen un vehículo, papá o mamá, suben a sus hijos a ese vehículo, combi, bochito, lo que sea, y las decisiones que ustedes tomen pueden irse a un abismo y se los llevan. ¿Sí? Y ellos no tomaron esa decisión. Entonces, si tú querías ir a Torreón en ese vehículo con tus hijos y te das cuenta que estás yendo en la carretera equivocada, que vas rumbo a Mazatlán, ¿qué vas a hacer? ¿Irte a Mazatlán? Alguien me dirá, claro que sí, sí, playa. Hay playa. De acuerdo, pero el objetivo era llegar a Torreón. Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Reviras o te vas cerrado en el camino? Equivocado. Y los llevas a ellos y a ellas. Entonces, aguas. Tenemos que hacer un alto, ser objetivos con nosotros, mirarnos al espejo y decir, la estás regando, ya te estás sobrepasando la violencia, estás muy estresada, estás muy cansada, busca ayuda. ¿Por qué? Porque hoy sí hay formas de poder hacer cambios en nuestra manera de criar, a diferencia de nuestros abuelos, de nuestras madres y padres. Ellos no tuvieron esa oportunidad, nosotros en este presente la tenemos. Buscan apoyo, esa es la diferencia para poder, a lo mejor ya hay cosas que no vamos a poder cambiar del todo, pero sus hijos sí van a observar que ustedes están haciendo cambios en su manera y obviamente va a repercutir en el entorno familiar. Si ustedes se animan, lo único que van a descubrir es que sí, pues le están regando, pero hay forma de enmendar el camino. Más vale enmendar. Y ya por último, también quiero mencionarles, muchas veces cuando se da una separación de pareja, luego llega otra pareja. Y luego nos emocionamos mucho porque ya estamos muy enamorados de otra pareja y ahí también empezamos a hacer a un lado a las hijas e hijos. También, ¿cómo les recomendarías esa combinación de, bueno, ya estoy rehaciendo mi vida? Que en otro capítulo, no me voy a adelantar, en otro capítulo vamos a hablar de cómo empezar a socializar los hijos con una nueva pareja, que es también importante. Pero en este caso, para que estés todavía en el chip de no me divorcié de ellos, o sea, mi expareja es una cosa y aunque yo tenga un nuevo amor, ellos siguen siendo parte fundamental de mi vida. Vuelvo al tema, terapia. Okay. Porque a veces cambiamos solo el traje del compañero y sigue siendo el mismo. O cambió su fisionomía, pero su comportamiento y todo lo demás es igual al otro o a la otra. Y decimos, mira que se parece tanto al otro. Pues sí, porque nosotros no fuimos a sanar aquello que nos dolió y no hemos roto ni siquiera emocionalmente con la otra pareja, por eso nos enganchamos con alguien que es muy parecido o parecida. Entonces, terapia, primero, ¿sí? Si vas a darle apertura a alguien, más bien antes de pensar en darle apertura a alguien, mejor sana. Cierra, haz un cierre de ciclo.
Usamos mucho también esto en las redes. Cierra tus ciclos, es el momento, di adiós, etcétera. Pero atrévete a hacerlo, la verdad, atrévete a hacerlo. Porque lo que vas a hacer es sanar aquello y recordar, porque agradecer también esa presencia en tu vida de esa persona, pues es el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos, o si no los hubo, bueno, fue alguien importante. Cierras, despides, agradeces, en fin. Y entonces estás abierta o abierto para recibir a alguien más. ¿Qué tiene que pasar? Primero, no tienes que llevarlo a casa ni convivir con los niños hasta que estén realmente seguros que quieren dar un paso de compromiso. Porque de pronto al mes ya están conviviendo y empiezan los niños a encariñarse o a no encariñarse, a desconfiar, y le damos prioridad a aquel otro u otra que realmente está llegando a la familia a mover de nuevo la dinámica cuando no se ha sanado esa dinámica, no se ha vivido el duelo, porque son duelos cuando hay una separación o un divorcio, y todos viven el duelo de forma diferente. Entonces tienen que pausar de alguna manera la decisión de empezar. Yo preguntaría, ¿qué necesidad tienes de, si no has cerrado una relación, empezar inmediatamente otra? Pues bueno, hay mucha gente que no sabe estar sola, malamente. Esa es una situación que entonces, foco rojo, ahí de entrada tengo que decirlo, focos rojos, vete a terapia, porque seguramente hay algo de tu infancia que no está sanado, ¿sí? Y que hoy en tu adultez ya no se vale echarle las culpas a papá o mamá, ya tienes que ir a trabajar a terapia, eso que te hace no saber o no a querer verte o conocerte a ti mismo o misma. Entonces, no le entres a otra relación si no has cerrado todavía, si no sabes dónde estás parada o parado, si no sabes a dónde vas a ir, no sabes quién eres. Entonces no le entres a ningún otro tipo de relación, de ningún tipo. Espera, mejor aviéntate, aventúrate a reconocer quién eres de nuevo, a centrarte en ti y en los tuyos, y entonces después de que sepas quién eres, ahora sí, estoy lista, dejo mi espacio vacío para el que pueda venir o la que pueda venir, y entonces empezar. Pero no puedes brincar de una relación a otra si no has cerrado los ciclos, no has hecho el duelo, porque no le doy una buena pronóstico a una relación. Sí, así. la verdad. Cada integrante de esa familia que está decidiendo, bueno, son mamá y papá quienes deciden, pero como decía, los hijos van en esa decisión, tiene que vivir su duelo. Enfóquense más en cómo lo están sintiendo sus hijos y ustedes mismos en esa terapia, más que en estar peleando, es la recomendación, ¿verdad? Pero evidentemente cuando hay una separación pues hay múltiples factores, ya si el suyo pues es muy severo, vaya a terapia, no involucre a sus hijos en ese rol de pelea y piense en ellos, vamos a hacer que valga su derecho a ser felices, a estar en armonía, a jugar, ellos tienen que estar jugando, estudiando y ya, no les corresponde nada más. Así es, y no son terapeutas de nosotros, sí. Porque también de pronto empezamos se vale que nos vean llorar, porque también papá y mamá sufrimos, se vale que nos vean llorar, explicarles estoy triste, me siento cansada, pero bueno, voy a estar mejor mañana, es otro día, etcétera, como ustedes hablen con sus hijos, pero no son nuestros terapeutas, o sea, por eso es tanto invitamos e insistimos de que hay que tener la decisión muy, 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 muy bien formada de si quieres ser papá o mamá, porque así no es cualquier cosa. Entonces, primero, si ya los tenemos, si ya hubo el divorcio, váyanse a terapia. Es lo primero y lo que nadie les va a decir otra cosa. Vayan a terapia, vayan a trabajar, no tengan miedo, van a encontrarse un reencuentro con ustedes mismos. Eso es. Y va a ser el mejor regalo, porque es bueno en ese volver a empezar, autorreflexionar qué hice bien, pero qué hice mal también. Que tengo que mejorar si es que quiero en un futuro vivir en pareja, no lo sé. Pero bueno, pues ahí están esas recomendaciones tan solo. Quiero agradecerle a Sandra Nigeria su tiempo, sus conocimientos. Ha sido muy grato platicar contigo. Al contrario, con mucho gusto. Las veces que me invites, aquí estaré. Muy bien, gracias. Y espero que les haya gustado este capítulo. Como se los dije en un principio, si no les embona, por favor compártalo a quien sí esté atravesando por una situación similar para que, bueno, tal vez lo oriente un poquito más, le haga abrir su mente a otros pensamientos y ojalá esto sea de ayuda. Y finalmente también quiero agradecer a la Librería Ochoa por prestarnos este lugar para realizar este contenido. Y bueno, pues ya sabe que aquí va a encontrar infinidad de temas de libros para
quienes son gustosos de la lectura, y para quienes no, pues hay que empezar a leer. Y también a niños y a niñas y niños motivarlos. Así que me despido, soy Isaura Retana, gracias por acompañarnos en un capítulo más de SOS Mente y Corazón y nos vemos hasta la próxima.